Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre el segundo tema que corresponde a cooperativismo y es sobre cómo funcionan, qué responsabilidades tienen, cuál es el rol de los órganos colegiados en las cooperativas. En el episodio anterior conversamos sobre las generalidades del cooperativismo, de dónde nace, cómo llegó a Costa Rica, cuál es la estructura del cooperativismo. Y hoy, partiendo de esa estructura, vamos a hablar de los roles y las funciones que tiene cada órgano. Las cooperativas tienen una particularidad y es que como la estructura se conforma de muchas personas, entender esa estructura, sus roles y sus funciones no sucede de la noche a la mañana. Tenemos que tomarnos el tiempo, hacerlo con calma y ir órgano por órgano entendiendo cuál es la función de cada uno de ellos, al amparo de lo que la norma nos faculta, porque adicional a ello, o más bien metido entre lo que corresponde al mundo COP, las cooperativas y sus órganos tienen un marco que nos cobija. Ese marco nos permite y nos da un alcance de qué podemos y qué no podemos hacer. Y a su vez los estatutos, que son propios de cada una de las cooperativas, nos permiten poderle dar forma y a tropicalizar de cierta manera esas funciones en el marco de la ley a nivel interno de cada cooperativa. Entonces hoy justamente vamos a aprovechar este episodio para hablar de los roles y las funciones del Consejo, del Comité de Educación, del Comité de Vigilancia. Vamos a repasar los artículos que nos cobijan de la ley, vamos a tomar de ejemplo algunos estatutos de algunas cooperativas para poder entender cómo lo utilizan las cooperativas. Y al término de este episodio también vamos a conceptualizar algunas de los conceptos, valga la redundancia, importantes en términos de normas parlamentarias. Otra vez, las cooperativas tenemos una gran cantidad de normativa que nos cobija y el entendimiento de esa normativa es el que nos permite que la ejecución de las funciones y tareas y los roles de cada uno de los órganos que la conforman, la cooperativa, pueda hacerse de buena forma. La correcta interpretación de cada una de esas funciones, tareas, normas que nos cobijan es la que nos permite podernos llamar verdaderamente cooperativas. Entonces, para ello vamos a hablar de las generalidades, las funciones y algunos ejemplos, como les venía diciendo antes. El Comité de Educación, el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia y el Tribunal Electoral son los órganos que están debajito de la Asamblea, que en el episodio anterior veíamos que era la máxima en las cooperativas. Y son los órganos que nos permiten el diario de las cooperativas. Pensar que una cooperativa pudiese trabajar y crecer a partir solamente de las decisiones de la asamblea sería imposible, puesto que las asambleas se reúnen una vez al año, 2 veces al año, de forma extraordinaria cuando así se requiera. Pero imaginemos una cooperativa como COSIC, que es una cooperativa de ahorro y crédito que tiene gran cantidad de asociados, que inclusive ha dado un segundo paso a convertirse en una cooperativa que se maneja como una asamblea de delegados, que tuviésemos que reunirnos todos los meses para tomar las decisiones o para poder recibir la retroalimentación de la gerencia y de la estructura empresarial, de los estados de resultados, del flujo de caja de la cooperativa, sería prácticamente inoperante. No podríamos considerar que sea una figura administrativa apropiada para esto. Es por eso que cuando surgen las cooperativas se crean estos órganos colegiados que cada uno en su función específica le permite a la cooperativa poder realizar todas las funciones, todas las tareas y garantizar el crecimiento del plan de trabajo de esa cooperativa año con año. Claramente, estos órganos le responden directamente a la asamblea y cada año en la asamblea ordinaria y extraordinarias que así correspondan, entregan sus informes, rinden cuentas a la asamblea, en especial por las funciones que lo cobijan el Consejo de Administración, pero no están exentos el Comité de Vigilancia y el Comité de Educación. El Tribunal Electoral es un órgano que no todas las cooperativas tienen y más adelante lo vamos a analizar y tiene ciertas particularidades y lo que busca es que cuando la asamblea se reúna, ser ese órgano de control de todas las decisiones democráticas que se toman. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, hablábamos de que uno de los principios de las cooperativas era el control democrático de sus miembros y es por eso que el Tribunal Electoral, sea de forma permanente o sea de forma temporal para cada asamblea, exista, porque es el garante de ese control al amparo de ese principio cooperativo. Entonces, sin más introducción,
quisiera que empecemos el día de hoy a conversar sobre las funciones del Consejo de Administración. La Ley de Asociaciones Cooperativas, en sus diferentes artículos, regula y define cada uno de estos órganos asociativos. Y hoy los vamos a ir repasando para que podamos después irlos identificando en nuestras cooperativas. Y si usted está por formar una cooperativa, que puede ser que por eso haya llegado a este video, va a poder identificar cuáles son los aspectos que usted debería de contemplar importantes para introducir en su estatuto y para poder tener un estatuto robusto y que le permita en la gestión de su cooperativa del diario poder tomar las mejores y más sencillas decisiones. Entonces, en el artículo 51 de la LAC, que es como vamos a mencionarle aquí en adelante a la Ley de Asociaciones Cooperativas, dice que el Consejo de Administración es el depositario de la autoridad de la Asamblea y que es el órgano cuyo cargo es de dirección superior en las operaciones sociales. En español, ¿cómo es esto? Porque hoy vamos a hablar de muchísimos términos legales y yo voy a tratar de traducirlos a un español un poco más sencillo, porque siempre nos sucede que cuando leemos la norma, cuando leemos leyes, terminamos de leer los artículos y al término decimos, bueno, ¿qué leí? Pues mi tarea hoy o mi principal objetivo es que podamos llevarnos esa traducción un poco más a una jerga común de todos los artículos que pues nos incluyen porque son sobre los que estamos normados. Entonces, ¿qué es lo que significa este artículo 51? Que el Consejo de Administración es ese órgano que permite que fluya la administración de la cooperativa. Es el encargado de que mes con mes, de que en el ciclo del año, las decisiones que haya tomado de forma global la asamblea, en la asamblea ordinaria o extraordinaria, el Consejo de Administración tome otros acuerdos necesarios para que esas decisiones macro se hagan realidad. Entonces, por poner un ejemplo, en la asamblea se toma un acuerdo de poder observar o poder estudiar nuevos giros de negocios para la cooperativa, para poder hacer un aprovechamiento de algún flujo de caja que se tiene por ahí o de algunos dineros para inversión que tiene la cooperativa. Entonces el Consejo de Administración es el responsable mes con mes de tomar esa decisión macro y tomar las decisiones más micro para poder trasladar hacia la gerencia y que la gerencia pueda ejecutar desde la parte empresarial lo que corresponda para que esa cooperativa pueda obtener el resultado del acuerdo tomado inicialmente por la asamblea. ¿En qué aspectos? En términos sociales, en fijación de políticas, en establecimiento de reglamentos. Esos reglamentos se traducen en el quehacer de cada una de las cooperativas. Entonces, si pusiéramos de ejemplo una de las cooperativas que maneja pues en sus estatutos las funciones del consejo, en un estatuto que a reserva de la cooperativa no voy a mencionar, pero que vamos a utilizarla de ejemplo a lo largo de esta presentación, dice en su artículo 51 también de forma de casualidad, el Consejo de Administración estará integrado por 7 miembros propietarios elegidos por la Asamblea. O sea, en la norma macro, o sea, la Ley de Asociaciones Cooperativas, se nos dice cuál es la función del Consejo de Administración. Pero a nivel de estatuto, todos los que conformemos una cooperativa debemos definir la cantidad de asociados, miembros, propietarios y suplentes que van a formar parte de los órganos asociativos. En especial, porque esta es la forma en la que después, cuando hagamos votaciones en la asamblea, vamos a saber cuántos y cuáles hay que elegir. Usualmente, cuando se define esta cantidad, siempre es un número impar, y ese número impar se van a dividir en el vencimiento a lo largo de los periodos de forma tal que nunca venzan todos los miembros al mismo tiempo, buscando con esto que cuando vencen algunos miembros del órgano colegiado, ingresen unos nuevos y se puede ir generando un empalme del trabajo que viene haciendo el órgano asociado, el órgano colegiado, y que pueda tomarse el criterio de los que vienen entrando para garantizar la continuidad de las decisiones de la cooperativa. En el caso específico del Consejo de Administración y en el caso específico de esta cooperativa que les comento, en sus estatutos han definido una cantidad de 7 miembros propietarios que son los que van a formar parte del Consejo de Administración. Adicional, en este artículo define esta cooperativa en su estatuto cada cuánto será el vencimiento de esos miembros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, durarán 2 años y pudiendo ser reelectos 2 periodos más. Entonces, siempre que nosotros, en una cooperativa de reciente constitución, o si usted está en un grupo precooperativo y va a formar una cooperativa, tengamos pendiente que siempre vamos a definir en alguno de los artículos de nuestro estatuto la cantidad de miembros de los órganos colegiados,
el tiempo que pueden formar parte de ese órgano colegiado, la reelección de esas personas en el órgano colegiado y qué cantidad vence y en qué plazo, para que podamos ir haciendo las reelecciones a lo largo del periodo. Entonces el Consejo de Administración lo que busca es eso, administrar la empresa cooperativa, llevar a cabo las decisiones de la asamblea y bajarlas a la gerencia para que la gerencia pueda tomar las decisiones que correspondan desde su estructura empresarial. Con eso quedamos bastante claros de cuál es la función del Consejo de Administración y que en la ley, los artículos siguientes al artículo 51, vamos a encontrar detalladas todas las funciones que le corresponden y que tienen que ver mucho con lo que veníamos conversando. Uno de los otros, o el segundo de los órganos que vamos a trabajar hoy es el Comité de Educación y Bienestar Social. El Comité de Educación y Bienestar Social está en mismo orden que el Consejo de Administración. En mismo orden me refiero a que si trazáramos una línea jerárquica, estos órganos están todos al mismo nivel, por ende ninguno tiene mayor representación o mayor responsabilidad que el otro, sino que tienen una función específica para cada órgano. Está el Comité de Educación y Bienestar Social. En el episodio anterior también veíamos que el Comité de Educación y Bienestar Social tiene 2 presupuestos que administrar y que responde a 2 principios cooperativos que van desde la estructura, desde la base de los pilares de las cooperativas. Y que esos son, uno, que maneja la reserva de educación, y que si nos devolvemos a la Ley de Asociaciones Cooperativas, en su artículo 82, define cuál es la forma en la que se puede administrar y hacer uso de esa reserva de educación, que corresponde al 5% de sus excedentes, y dice la LAC que ¿en qué se puede usar este dinero? Se puede utilizar en campañas de divulgación, en métodos cooperativos, en cursos de formación, en capacitación para la cooperativa o en educación en general, de acuerdo no solamente a lo que dicta la ley, sino al reglamento que ha sugerido el Infocop, que otra vez, si nos devolvemos al primer episodio de esta serie de capítulos, recordamos que el Infocop es el Instituto de Fomento Cooperativo. Entonces esa es la reserva de educación, regulada a partir del artículo 82 de la LAC, y que cada uno de los estatutos de las cooperativas debería de contemplar, como en una segunda línea y quitándole otra capa de la cebolla, cuáles son las formas en las que podría desarrollarse esa reserva. Por otro lado, con un 6% de los excedentes del año, existe la reserva de bienestar social. En el artículo 83 de la Ley de Asociaciones Cooperativas se dice cómo nosotros podemos agotar esa reserva. Y es importante que sepamos, porque es una práctica común que querramos meter en el mismo saco, la reserva de educación y la reserva de bienestar social. Pero es importantísimo que tengamos claro que son 2 reservas separadas. 2 reservas que administra el Comité de Educación y Bienestar Social y que ahorita vamos a repasar la función general del Comité de Educación y Bienestar Social, y que las 2 deben de llevarse en un control separado para poder entender qué se hizo con cada una de estas reservas, porque las 2 responden a presupuestos diferentes y a funciones diferentes. Por su parte, el 5% de la reserva de educación busca capacitar al asociado, y por su parte, la reserva de bienestar social busca o se destina a trabajadores, a asociados y a familiares inmediatos del asociado para poder ofrecer, ojo aquí, ayuda económica, programas de campo en asistencia social, servicios que no ofrezca la Caja Costarricense de Seguro Social y que no estén comprendidos en riesgos profesionales. O sea, tampoco es que vamos a agarrar esta reserva y hacer fiesta o hacer piñata, como decimos popularmente. Debemos de devolvernos al artículo 83 cada vez que queramos tomar decisiones sobre esa reserva para poder utilizarla para lo que la ley nos permite. O sea, todo lo que tenga que ver con acción social para asociados, trabajadores o familiares inmediatos de uno u otro, de trabajadores o de asociados. Y tener y entender y tener claridad de las diferencias que existen entre la reserva de bienestar social y la reserva de educación. Eso me lleva a repasar cuál es la función macro del Comité de Educación y Bienestar Social, porque es uno solo y que ya veíamos que administra estas reservas. Se constituye por una cantidad impar de miembros, usualmente son 3 miembros, de acuerdo a la nueva reforma de la Ley de Asociaciones Cooperativas, puede ser más o menos, dependiendo de la cantidad de asociados que se tengan, que son electos por la Asamblea General de Asociados por un periodo de 2 años y que debiendo renovarse cada año a los que vencen, debe de contemplarse que no se debe de superar ese número establecido por el estatuto. Entonces, ¿qué dice el estatuto específico de una cooperativa en este país?
Más o menos lo mismo, que ese Comité de Educación y Bienestar Social va a estar integrado por un número impar de asociados y que tiene estas mismas funciones y que administra esas dos reservas que ya les venía comentando. En la práctica es un poco a veces complejo de explicarle a otras empresas que no son de carácter social cómo es que funciona el Comité de Educación y Bienestar Social y por qué existen esas reservas. Porque en otras empresas lo que existen son usualmente o programas de responsabilidad social empresarial que no tienen un presupuesto fijo ni normado en la ley, o existen en los departamentos de recursos humanos presupuestos destinados a la educación y capacitación. Y salvo las zonas francas que la norma les pide expresamente en la ley de zonas francas que ejecuten un presupuesto para educación y capacitación de sus colaboradores, no existe algo parecido a nivel nacional en términos de que las cooperativas estamos por ley obligadas a destinar un nada despreciable 11% de nuestros excedentes a funciones de capacitación y a funciones de bienestar social. Por eso, cuando en la calle se nos trata de decir, bueno, pero es que las cooperativas, ¿cuál es su impacto? Deberíamos de estar todos bastante claros de este tipo de porcentajes que nosotros, por ley, utilizamos para educación, para bienestar social, porque es la forma en la que nosotros podemos poder contarles al resto de la gente qué hacemos los cooperativistas para que ese modelo de solidaridad se manifieste y que entiendan las personas que están alrededor en cualquier otro modelo empresarial, que no solamente es que de forma muy linda hemos decidido en nuestra estructura cooperativa hablar de solidaridad, sino que se han tomado las decisiones necesarias para que a nivel de la ley y a nivel de los estatutos, que son ley de la cooperativa, exista una obligatoriedad para que las y los asociados, los representantes de los órganos asociativos, tomen las decisiones de administración del presupuesto y ejecución del presupuesto por ley de un 11% de los excedentes. ¿Qué empresa utiliza de esta manera, que no seamos las cooperativas, un 11% de sus excedentes / ganancias, que es la forma en la que lo podríamos comparar con empresas de otro tipo, para estos fines? Muy pocas, diría yo. Y en ese sentido tenemos que respaldar a las cooperativas en términos de que utilizamos nuestro modelo de solidaridad de acuerdo a lo que la norma nos ha venido cobijando. Ese es el Comité de Educación. El Comité de Vigilancia es los ojos y oídos de las cooperativas y debería de ser siempre el que realiza un examen y una fiscalización importante y constante del ejercicio económico de la cooperativa. Es el Comité de Vigilancia el que debería de estar pendiente de que el Comité de Educación y Bienestar Social esté ejecutando de buena forma sus reservas. No porque el Comité de Vigilancia sea un órgano superior, sino porque es el brazo que permite que en conjunto con los órganos asociativos se lleve a cabo todo lo que los principios del capítulo 1 o del episodio 1 de esta serie de videos conversábamos. Entonces, es muy importante que pongamos los ojos de cara a las funciones del Comité de Vigilancia y que la norma en su artículo 63 dice que el Comité de Vigilancia es el órgano responsable del examen y de la fiscalización de todas las cuentas y de las operaciones que realiza la cooperativa y que debe informar a la asamblea de lo que corresponda y velar por el estricto cumplimiento de la ley, los estatutos, los reglamentos y los acuerdos de la asamblea. Un comité de vigilancia que no toma lectura de las actas de sesión de los otros órganos y que no lleva una actualidad de lo que le está sucediendo al Consejo de Administración en su quehacer, producto de la administración de la cooperativa, es un comité de vigilancia que no está ejerciendo su función. Y es un comité de vigilancia que no está ejecutando lo que le encomienda el artículo 63 del estatuto de esta cooperativa en específico y también lo que le encomienda la ley para que pueda gestionar. Es complicado porque entonces a la hora de entender esto en la práctica, a veces por miedo, por temor, por falta de empoderamiento, los comités de vigilancia no piden las cuentas que deberían para poder llevarlas a la asamblea. Pero yo siempre le digo a las cooperativas con las que trabajo y con las que veo este tipo de temas, que deberíamos de quitar el estigma de que el comité de vigilancia son los que quieren estar observándonos y criticándonos y entenderlo más como el que nos cuida en toda la gestión que hacemos el resto de órganos, porque es el que debe de estar pendiente
de lo que están haciendo los otros órganos para podernos orientar en conjunto, para poder tomar las mejores decisiones de las cooperativas o de la cooperativa en la que nosotros estamos. Importantísimo para todos estos órganos, debemos de tener claro que todos tienen que reunirse con una regularidad y que ahorita cuando veamos normas parlamentarias vamos a hablar de qué es una sesión, qué es un acuerdo, qué es un acta y qué nos cobija a todos los órganos asociativos. Pero antes de pasar a eso, quiero hablar sobre el Tribunal Electoral. No todas las cooperativas tienen tribunal electoral de forma permanente. Algunas cooperativas lo eligen de forma temporal cuando se ejecutan las asambleas extraordinarias o ordinarias, pero yo diría que es una buena práctica cooperativa tener ese tribunal de forma permanente, porque nos permite inclusive adelantarnos a que las personas que están ahí ya tengan un perfil adecuado para poder ejercer un control importante en las asambleas. Entonces el Tribunal Electoral es en una de las cooperativas, porque este no está definido como tal en la ley, tal cual se los voy a decir ahorita, pero sí se define en nuestros estatutos. Entonces en la cooperativa que estamos usando de ejemplo, define el tribunal como como un órgano nombrado por 2 años y que pueden ser reelectos, y que lo que busca es que ese órgano sea el ente fiscalizador del ejercicio democrático en nuestras asambleas. En otras palabras, es el ente que busca generar mayor credibilidad y un ejercicio del cooperativismo adecuado, porque tal cual tenemos un tribunal electoral a nivel nacional, que es el que regula las elecciones, por ejemplo, así lo tienen las cooperativas en el ejercicio de sus asambleas cada año, y que lo que busca es que sea el que supervise los votos, las elecciones, es el encargado, cuando son cooperativas muy grandes, de la escogencia en conjunto con el que está administrando la asamblea, del proveedor para, si son votos electrónicos, lo que se está haciendo. Entonces es vital que identifiquemos el rol del Tribunal Electoral y que, pese a que no es un órgano asociativo de recurrente sesión, es un órgano que debe de estar capacitado y listo para que para las asambleas ordinarias o cualquier asamblea extraordinaria ejecute su papel de forma neutral, que genere mayor credibilidad y un mejor resultado a la asamblea. Entonces, entendiendo esto y entendiendo lo que venimos conversando de los otros órganos, vamos a empezar a interiorizar cuáles son las normas parlamentarias e ir haciendo un poco más de profundizar más bien sobre las funciones al amparo de esas normas parlamentarias de los órganos. Porque como todos son órganos colegiados, todos tienen una similitud en la ejecución de sus tareas, pese a que cada uno tiene una misión específica. Entonces vamos a empezar a trabajar cada una de esas normas o de esos conceptos que cobijan la norma, para que cuando usted cooperativista o usted que está formando una cooperativa vaya a poder acceder a esta información y ver cómo se interpreta, entienda esos conceptos y cuando los tenga que llevar a la práctica le sea muchísimo más sencillo. En algún momento, cuando yo estaba empezando en este mundo de las cooperativas, conjunto con unos amigos, y creo que por eso yo trato de dejar ahora bastante claro a cualquiera que le hablo de cooperativas al respecto, formamos una cooperativa. Y pese a que yo tenía en ese tiempo un ratito en esto, en ese momento entendí la importancia de estos conceptos que vamos a abordar. Y es que sucedió la Asamblea Constitutiva, y posterior a haber sucedido esa Asamblea Constitutiva, todos nos volvimos a ver, y pese a que ya habíamos ejercido un papel de cooperativista en otras áreas, ¿qué era lo que seguía? Porque teníamos claro el modelo cooperativo, teníamos claro cómo sucedía, pero nunca habíamos tenido y pues no a todos nos va a corresponder, ese ejercicio de una primera asamblea constitutiva y la primera elección de los órganos, la primera elección de los puestos en esos órganos, los primeros acuerdos que teníamos que tomar, el control que debíamos de llevar y cómo debía de llevarse una sesión. Entonces, la idea de este episodio es que tengamos claros esos conceptos generales para que, independientemente del órgano asociativo en el que usted esté, usted tenga un balance general de cómo, cuándo y qué le corresponde en su papel, en su rol, en el órgano que usted esté. Entonces, hace unos años, el Infocop publicó o fue portada de La Nación. Unos años, digo, fue el año pasado. Fue portada de La Nación y el principal encabezado decía: el Infocop detecta 400 cooperativas con irregularidades. ¿A qué corresponden estas irregularidades? Estas irregularidades correspondían a una mala ejecución del procedimiento o la norma parlamentaria. ¿Bueno o malo?
es a juzgar de cada quien. Pero lo que sí es importante es que las cooperativas debemos de tomar la responsabilidad de estar en una cooperativa. ¿Eso qué implica? Que si nosotros formamos parte de un órgano asociativo, vamos a tener la responsabilidad de ejecutar el rol como corresponde, de acuerdo a lo que la norma nos indica. Entonces, en el tiempo que nos queda de este episodio, vamos a ir abordando conceptos importantes para poder entender ese rol, para que cuando usted, asociado cooperativista, está ejerciendo un rol en un órgano asociativo, pueda entender qué le corresponde, cuál es el alcance de su función, y conceptos que, como les decía al principio de este episodio, vamos a ir traduciendo a un español un poco más sencillo, para que sepamos qué es lo que nos toca hacer. Entonces existen dos conceptos macro, uno es procedimientos y el otro es técnicas. Solemos confundirlos a lo largo del ejercicio cooperativo y hoy vamos a tratar de entender la diferencia entre los dos. Entonces, en primera instancia, los procedimientos parlamentarios tienen su origen en la norma específica y regulan nuestra empresa. Son de acatamiento obligatorio, o sea, nosotros no podemos decir, no, es que yo no quiero hacer lo que dicta la Constitución de Costa Rica. Si yo vivo en este país, debo de forma obligatoria acatar lo que la norma dice. Si le bajo una grada y lo coloco a nivel cooperativo, yo, si soy cooperativista, debo de responder a lo que la LAC dicta y a lo que el estatuto dicta. Entonces, ¿qué es un procedimiento parlamentario? Es una norma de carácter obligatorio, de acatamiento obligatorio, que si estoy en una cooperativa, debo de hacer, debo de acatar, debo ejecutar tal cual la norma lo regula. Si no lo entiendo, puedo pedir una explicación al Infocop, y para eso existe como órgano el Infocop y existe la unidad de supervisión del Infocop, donde puedo hacer las consultas necesarias sobre las dudas de interpretación que yo tenga de la norma, de esa norma que corresponde a un procedimiento parlamentario. Entonces, además de eso, existen las técnicas parlamentarias, que no son lo mismo que un procedimiento, pero que la técnica parlamentaria está dirigida a la forma en la que se conduce una reunión, a la que se conduce una sesión de un órgano colegiado o de la asamblea, y que es parte de los conceptos que hoy vamos a trabajar para que nos quede muchísimo más claro después en la ejecución. Dicta la forma en la que debemos de comportarnos, cómo debemos de hacer nuestra participación, porque también, no sé si alguno de ustedes ha ido a la feria un sábado y ha visto cuando empiezan todos a ofrecer papas y chayotes y demás, y después tenemos tal vez un supermercado donde está un poco más ordenado y tal vez no se grita de esta forma. Bueno, esta es una buena analogía para entender cómo nosotros podemos ver qué sucede en una cooperativa, si existen un buen comportamiento de técnicas parlamentarias o si trabajamos como una feria en la que todo el mundo grita y dice y quiere manifestar su opinión de acuerdo al tiempo y a lo que quiera comentar. Entonces, vamos a ir ahondando en estas, a ver cómo es que se desarrolla en una cooperativa todo esto. Entonces, las normas parlamentarias son reglas de orden, son reglas para debates y lo que buscan o son necesarias para evitar la personalización y el desorden. O sea, para que cuando estamos en una asamblea, todos los que estamos haciendo el ejercicio de asambleísta, o sea, de que estoy participando de una asamblea, podamos saber en qué momento podemos conversar, en qué momento podemos hacer. Y hay varias cosas que nosotros tenemos que tener claras para poder tener un buen comportamiento de norma parlamentaria. Entre ellas es que se busca que una norma parlamentaria, un asociado se sienta y sea respetado, se busca el respeto de las mayorías y también de las minorías, de los asociados individuales y de los ausentes, y los derechos de todo el conjunto. Entonces, aquí hay que tener claro, no solamente es cómo me comporto yo, sino cómo se comporta todo el grupo en general, porque a final de cuentas somos una cooperativa. Entonces, ¿qué evitamos? Evitamos reuniones prolongadas. Nos ha sucedido a todos los que hemos estado en una cooperativa que hemos tenido una sesión de consejo de administración que ha tardado 8 horas, que hemos tenido que pedir almuerzo, cena y café porque ha tardado mucho. Si nosotros buscamos una buena ejecución de las normas y de los procedimientos parlamentarios, evitamos ese tipo de reuniones tan alargadas. Evitamos un abuso de autoridad. Porque entonces siempre es Marian la que habla en la asamblea o en la sesión del órgano colegiado, entonces los demás ya no dicen más. Entonces, ¿qué evitamos? Evitamos eso, un abuso de autoridad por parte de algún directivo o alguna manipulación para los asociados. La pérdida de confianza de dos cosas, de los asociados y del modelo cooperativo, porque debemos de tener claridad que es un modelo
que si no tenemos claro cuál es el papel, cuál es la forma en la que nosotros nos desarrollamos, podríamos de camino deformar el modelo, que es un poco lo que conversábamos en el episodio 1 de esta serie de temas sobre cooperativas. El no cumplimiento de los acuerdos, el desorden y que hagamos una fiesta de los estatutos también. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad qué evitamos y ahora sí ir entendiendo los conceptos. Porque logramos reuniones más productivas, confianza de los asociados y también un orden en el desarrollo de las asambleas y de los distintos órganos. ¿De dónde proceden? Porque entonces nosotros diríamos, bueno, pero ¿de dónde nace todo esto? ¿Es solamente exclusivo de las cooperativas o también tiene que ver con otras instancias? Y bueno, nace desde la psique de la Constitución Política, que contiene 2 principios, y aquí vamos a irlos traduciendo un poco también. 1, el debido proceso, y 2, el respeto por las minorías. ¿Y a qué corresponden cada uno de estos? Más adelante los vamos a ir ahondando y vamos a entender a qué corresponden. Pero a priori, entender el debido proceso es que todos tenemos que seguir los pasos que tanto la ley, los estatutos, la Constitución y cualquier norma que nos cobija nos permiten y nos dejan hacer. Y aquí están metidos inclusive los reglamentos, que en esos reglamentos es usualmente donde nosotros damos el ABC de cómo deberíamos de nosotros trabajar. Entonces, si el debido proceso dicta que las asambleas deben de convocarse en no más y no menos de 15 días a que se ejecute la asamblea, en el debido proceso deberíamos de ejecutarlo de esa forma. Y podría ser causal de anulación, de nulidad de una asamblea si nosotros no llevamos el debido proceso a cabo. Y el respeto por las minorías lo vamos a ir profundizando más adelante. Pero por el momento quiero que nos dejemos el debido proceso claro, porque ese es casi que la mayor fuente de problemas de mala ejecución de las normas y las técnicas parlamentarias en las cooperativas. Entonces vamos a ir avanzando también y vamos a ir entendiendo cuáles son las atribuciones que se le establecen a cada una de los órganos que tienen las cooperativas. Y entonces en el principio, las asambleas, los diferentes actores tienen ciertas atribuciones y esas atribuciones van a irse marcando de acuerdo a la norma que ya veníamos conversando. También la ley de asociaciones cooperativas y los estatutos facultan al Consejo de Administración y a los comités para que puedan ejecutar ciertas normas. Y en razón de eso vamos a ir viendo algunos conceptos, que es lo que les decía al principio de todo esto. Entonces, el primer concepto que quiero que trabajemos es asambleas. Asambleas ya lo veníamos viendo en el capítulo 1, pero aquí lo vamos a repasar de nuevo. Es la máxima, el máximo órgano de las cooperativas en términos de representación y de toma de decisiones. Existen 2 tipos, está la asamblea ordinaria y la asamblea de delegados. Bueno, está la asamblea y la asamblea de delegados. Estas 2 pueden ser ordinarias o extraordinarias. ¿Cuándo sucede una asamblea de delegados? Cuando el tamaño de la cooperativa es muy grande, muy amplio. Tenemos gran cantidad de asociados y se convierte de poco práctico hacer asambleas con la totalidad de los asociados. Entonces, la norma nos faculta que tengamos asambleas sectoriales o regionales, dependiendo de la cooperativa y del estatuto, lo vamos a conocer de forma diferente, y esas asambleas van a poder, a su vez, escoger delegados que van a ir a una sola asamblea a tomar las decisiones en nombre de los otros delegados que representan. No es a título propio, sino es en nombre de los delegados que representan. Y están las asambleas generales, donde están todos los y las asociados, cuando son cooperativas más pequeñas y que así lo permite esa cantidad de cooperativas. Esas asambleas se escogen los cuerpos directivos y esos cuerpos directivos o órganos colegiados son los que hemos venido conversando desde el inicio de este tallercito, de este episodio. ¿Cuáles son esos? Y los veníamos trabajando desde antes. Consejo de Administración, Comité de Educación, Comité de Vigilancia. ¿Y cuál es la definición, que ya un poco la hemos trabajado, de órgano colegiado? Es la siguiente. Es o está integrado por personas físicas que son la representación de un ente jurídico. ¿Cuál es el ente jurídico en este caso? La cooperativa. Y que debe tomar decisiones para el funcionamiento del mismo. También, si no tuviéramos una buena interpretación, diríamos, bueno, pero es que entonces, no, es que la asamblea es solo el órgano tomador de decisiones. Debemos de tener claro que cuando nosotros le damos la potestad a los órganos, a los cuerpos directivos, para que se conformen como tal, le estamos dando la confianza para que ese cuerpo directivo, integrado otra vez por personas físicas,
tome decisiones para el funcionamiento de la cooperativa, o sea, para que cada mes, cada tanto, pueda tomar decisiones de los acuerdos globales que ya le había dado la Asamblea. Importante aquí, solo existe cuando se está sesionando. ¿Qué significa eso? La sesión es cuando se reúne el cuerpo directivo para tomar decisiones. En ese momento existe un consejo de administración y existe un comité de vigilancia y puedo tomar decisiones. No se vale que Marián y María se fueron a tomar un café y en ese café, como las dos son del consejo de administración, dijeron, bueno, tomemos decisiones de esto y de lo otro y después se las comunicamos. Ahí no existe un órgano colegiado. En ese momento no existe, porque existe sí y solo sí cuando se está sesionando. Y ojo aquí también, abre la sesión del consejo de administración, del comité de vigilancia, del comité de educación, cierra la sesión y aun y cuando después de cierre esa sesión, todo el comité, todo el consejo en pleno, se vayan para la misma sodita a la que habían ido Marián y María y se sienten a conversar, ninguna, y que en principio no deberían existir conversaciones fuera de sesión, pero ninguna de las conversaciones o decisiones o ideas que surjan en ese café son vinculantes. O sea, no existe en ese momento consejo de administración porque la sesión ya cerró. Esto es importantísimo porque a veces no lo tenemos tan claro. Y ese es el principal pilar para poder darle validez y evitar una nulidad de las decisiones que tomen los órganos colegiados. Porque cada miembro es responsable solo y si están sesionando. ¿De acuerdo? Y un órgano colegiado puede hacer extensivas sus funciones y existencia mediante un acuerdo de asunto o creación de una comisión. ¿Qué significa esto? Resulta que existe una cooperativa y que, como ahora todo lo hablamos de que ver con innovación y ahora es inteligencia artificial y desarrollo organizacional, entonces el Consejo de Administración en una sesión, esto es un ejemplo, tomó el acuerdo de crear una comisión para el estudio de cómo incursionar o cómo incluir el uso de inteligencia artificial en la cooperativa. Pero el Consejo de Administración dice, no, la verdad, nosotros no tenemos las capacidades y no tenemos lo necesario para poder tomar esas decisiones, no tenemos el tiempo, entonces voy a nombrar una comisión y le voy a designar a esa comisión estas y estas y estas funciones. En ese momento, el Consejo de Administración le designa a esa comisión una cantidad de tareas X. Cantidad de tareas que esa comisión después debe de traer al seno del Consejo de Administración un resumen, un resultado, un reporte, un informe, de acuerdo a lo que el Consejo de Administración o el comité, bueno, en este caso el Consejo de Administración, que es el que tiene la facultad, le había designado para esto. Entonces, al igual que este ejemplo, que es una comisión para la integración de las inteligencias artificiales en la cooperativa, puede existir una comisión de ahorro y crédito, puede existir una comisión de inversión, puede existir una comisión de desarrollo e innovación, puede existir una comisión de nuevo giro de negocios, puede existir X de inversión. En el tanto, sea nombrada con un fin específico y con un tiempo específico por medio del Consejo de Administración. Cuando una comisión se hace permanente en una cooperativa, debe devolverse a los estatutos y establecer por qué existe la necesidad de esa comisión. Y si existe de forma permanente, es responsabilidad de la Asamblea transformar esa comisión en un comité, porque las comisiones existen con un fin específico y con un tiempo delimitado. No podemos hablar de una comisión vitalicia. Y entonces nos da comisionitis en las cooperativas y entonces el Consejo de Administración tiene 30 comisiones. Eso no es una buena práctica, ni una buena práctica cooperativa. Deben las cooperativas tener la madurez suficiente para cuando la comisión se hace más permanente, porque su función así lo amerita, se logre transformar en un comité de desarrollo, en un comité de innovación y que responda de acuerdo al reglamento que tenga la cooperativa y a sus estatutos de forma adecuada como corresponde a un órgano colegiado. Es importantísimo. Entonces, tenemos claro que es la asamblea, que existe una asamblea de delegados, que existe una asamblea normal, que en el tanto los órganos asociativos estén sesionando, existe un cuerpo colegiado, y eso me lleva a que podamos hablar de 4 conceptos: de convocatoria, de agenda, de quórum y de sesión, que son los 4 conceptos con los que vamos a cerrar el episodio del día de hoy, que vamos a dedicarle estos últimos minutos.
El primero tiene que ver con convocatoria. ¿Y qué es la convocatoria? La convocatoria es el acto por el cual se invita a los asociados o asociados delegados, según sea el caso, a la asamblea. Y esto tiene una forma y un fondo específico, y debemos de hacerlo de forma adecuada, porque nos podemos retrotraer toda una asamblea si desde el inicio, o sea, desde la convocatoria, nosotros no lo hicimos de forma adecuada. Entonces, la convocatoria puede ser acordada por estos distintos órganos. La misma asamblea, por el Consejo de Administración, por el Comité de Vigilancia o por una auditoría interna cuando ésta sustituye al Comité de Vigilancia y por el 20% del total de los asociados. Lo repito, porque esto a veces no nos queda tan claro. Son 4 las formas en las que nosotros podemos convocar a una asamblea. 1, la misma asamblea convoque a la asamblea. 2, el Consejo de Administración en su función de llevar a la administración de la cooperativa mes con mes, convoque a una asamblea. 3, cuando el Comité de Vigilancia así lo vea. O 4, cuando no exista comité de vigilancia y existe una auditoría interna y esta, por medio de firmas del 20% de los asociados, convoque a una asamblea. Esa convocatoria tiene un responsable para poder generarla. Entonces, importante, independientemente de quien venga esa convocatoria, de uno de los 4 actores que yo les mencioné anteriormente, el que ejecuta el acto de convocatoria es el gerente. En el artículo 45 de la LAC se define que el gerente es el que tiene esta responsabilidad y es el que tiene que llamar a convocar a todos los asociados o a los delegados para que se conforme una asamblea. Importantísimo, otro órgano que puede convocar una asamblea y que no lo mencioné antes porque es externo, es el Infocop. El Infocop, en su función de supervisión, si ve una cooperativa que hay algo que no está muy bien o que tiene una suposición o por la razón que así lo considere, podría convocar una asamblea también. Pero lo vamos a dejar ahí como un punto y aparte porque hoy no lo vamos a profundizar, nos vamos a concentrar en las 4 que veníamos conversando. Entonces, cuando así lo requiera, se hace esa convocatoria y esa convocatoria se sustenta en los artículos 25, 28, 44 de la Ley de Asociaciones Cooperativas. Entonces, si usted quiere dar sustento a esto, usted está viendo este video porque quiere empaparse y dice, bueno, pero entonces ¿con qué sustento legal? Yo le comento al resto de mis asociados o mis compañeros asociados que esta es la forma en la que lo podemos hacer. Puede ir a esos artículos 44, 25 y 28, donde se habla de cómo convocar. ¿Ok? ¿Cuáles son las formalidades sobre las que debe de existir para una convocatoria? Primero, debe ser por escrito, debe de ser entregada a cada asociado de forma personal o como así el estatuto lo regule. En algún momento, pues en términos de cómo ha ido evolucionando la tecnología, se han venido introduciendo nuevas formas de convocatoria, ahora por correo electrónico, por WhatsApp, de acuerdo a cómo lo dicte el estatuto y el reglamento de esa cooperativa, ¿de acuerdo? Entonces, el gerente debe de conservar evidencia de que fue comunicada la convocatoria en tiempo y en forma. Y entonces, ¿cómo realiza? Por el sistema tradicional, debe hacerse llegar a cada asociado o cada asociada la convocatoria. Esa convocatoria debe de llevar alguna información necesaria para que así sea. Y en ese sentido, debemos de tener claro que la convocatoria se debe de dar a los asociados en no más de 15 días naturales. Entonces, si la asamblea se va a realizar el 15 de mes, el primero, no más para atrás, debe de enviarse a los asociados la convocatoria para la asamblea. Para contar con ese plazo no debe considerarse el día que se entrega la convocatoria, pero sí debe, ni el día en que se desarrolla la asamblea, pero sí debe de contemplarse que no debe ser superior, porque si es superior podría implicar una nulidad en la asamblea pese a que después se realice. La ausencia debe de estar justificada y debe de estar señalada para que alguien más sea uso y representación de nuestro voto. Y aquí echamos mano de un código, del Código de Comercio, y es una norma supletoria en el artículo 164. Entonces, es importante otra vez que recordemos que la asamblea no puede convocarse más de 15 días de antelación, ni menos de 8 días previa a que se realice la asamblea. Esa convocatoria debe llevar fecha, hora, lugar y la documentación que se vaya a trabajar. Y aquí es importante, no siempre leemos los informes y lo que nos llega con la convocatoria. Y si nosotros no hacemos eso, cuando lleguemos a la asamblea, no vamos a tener un papel importante de toma de decisiones como asamblea, porque no estamos tomando partido
de los informes que se nos llegó y quizá ni siquiera los entendimos o nada más le hacemos clic o vamos a la asamblea porque es en un centro recreativo o porque hay almuerzo o por lo que sea. Si estoy asociado, debo de tener claridad de que mi función es leer lo que la convocatoria indica, los informes que la acompañan y en razón de eso poder tomar un papel importante en la asamblea porque entiendo a qué se debe la asamblea, porque entiendo qué se va a conversar en la asamblea y qué es lo que vamos a tomar decisiones. Porque al final de cuentas, lo que tengan esos informes se van a traducir en que yo pueda tomar una decisión y un voto informado en la asamblea. Entonces, de ahí pasamos a la agenda. ¿Y qué es la agenda? Que se va a acompañar también de la convocatoria. Son los puntos que se van a trabajar en la asamblea. Y esa agenda debe de acompañarse de los informes, como les venía diciendo antes. Cuando se da la asamblea, el primer acuerdo que toma la asamblea es la aprobación de esa agenda. Esa aprobación de la agenda tiene que ser de toda la asamblea, de todos los asociados y de acuerdo a lo que el estatuto así lo contemple. Si nosotros no aprobamos en la asamblea esa agenda, la asamblea no lo hace, vamos a tener problemas porque podemos generar nulidad también. Entonces es importante que nos quede claro, siempre debemos de tener claridad de que la asamblea debe de aprobar la agenda que fue comunicada a los asociados. Y si existe alguna moción para un cambio de agenda, ese es el momento en el que se debe de dar. Eso me lleva al otro concepto, que es, cerrando ya la asamblea, ¿qué sucede cuando existe una sesión de los órganos? ¿Y qué es una sesión? Una sesión es cuando el órgano colegiado en pleno se une para poder tener una reunión, para poder tomar acuerdos, para poder estudiar hacia dónde va y qué está haciendo la cooperativa. Esos acuerdos y esa sesión siempre deben de estar documentados en un acta, que ahorita vamos a ir a qué es un acta. Entonces, cuando nosotros tomamos la responsabilidad en una asamblea de formar parte de algún órgano colegiado, debemos de saber que después voy a tener, de acuerdo a lo que dicta el estatuto, que reunirme con esos otros miembros cada cierto tiempo para poder tomar decisiones sobre las funciones de la cooperativa y sobre la funcionalidad y la administración de la misma. Usualmente es una vez al mes y extraordinarias cuantas veces se requiera. Dependiendo del tamaño de la cooperativa, esa frecuencia de la sesión ordinaria puede ser mayor. Entonces puede ser que hayan cooperativas que tengan sesión ordinaria del Consejo de Administración todas las semanas o cada 15 días. Pero lo usual es que sea una vez al mes. Y extraordinarias cuando así correspondan. En esa sesión, que como les venía diciendo, es ese acto de reunión que tiene la cooperativa, bueno, el órgano asociativo, para poder tomar decisiones, debe de existir la figura de acta siempre. Y es algo que nos cuesta muchísimo a los cooperativistas, porque debe de ser redactada de una forma específica, con artículos y con acuerdos. Y siempre debe estar en un formato adecuado, porque esas actas deben de firmarse. Que de paso, el acta es el documento donde llevo el orden de lo que sucedió en la sesión, los acuerdos que se tomaron en esa sesión, la discusión de esos acuerdos. Ese acta debe de ser firmada por el presidente del Consejo de Administración y por el presidente del Comité de Vigilancia, porque eso nos garantiza que existió un control del acta. Entonces, es importante que siempre las tengamos a bien. Cada cierre de periodo las actas se reportan. Y eso quiere decir que si nosotros no llevamos un correcto control de las actas, la cooperativa puede tener problemas de funcionalidad porque no tenemos claridad de lo que estábamos haciendo, porque no estamos llevando un orden de la forma y del fondo de lo que se nos pide de acuerdo al formato de empresa que somos, una cooperativa. Entonces el acta es ese documento y el que custodia esas actas suele ser o la gerencia o algún designado de acuerdo al tamaño de la cooperativa y debe de presentarlas a quien corresponde, al Infocoop, al Ministerio de Trabajo, cada tanto. Entonces, importantísimo, tener claro que existe una asamblea, que esa asamblea puede ser ordinaria o de delegados, que esa asamblea decide y elige a sus órganos asociativos y que el órgano asociativo es ese que existe, sí, solo sí, está reunido y en pleno, y que cuando está reunido, a esa reunión se le conoce como sesión, y que esa sesión siempre debe dejar respaldo y que ese respaldo se le conoce y se llama acta. Y que esa acta, para que sea legal y para que no genere una nulidad de lo que se está haciendo, debe de contener aspectos mínimos que así estén normados en la ley o en nuestros estatutos,
para poder hacer una recolección de la acta con cada una de las sesiones y que esto tenga un buen impacto en la cooperativa. Entonces, hay muchos otros conceptos, hoy vamos a llegar hasta acá y es importante que siempre tengamos claro que las cooperativas no podemos tomar decisiones por la libre, debemos de devolvernos a lo que dicta la norma y a lo que nos piden nuestra ley, nuestros estatutos, nuestros reglamentos, y que existen organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional que nos pueden colaborar si tenemos desconocimiento al respecto. El Infocop, el Cenecop, el CEPS debería de ser también, el Comité de Educación y Bienestar Social, nuestra fuente de información. Lo que es importante es que ninguno de nosotros pueda alegar desconocimiento de lo que dicta la norma, porque es un principio de derecho y debemos de estar preparados. Y si estamos en el movimiento cooperativo, debemos de saber qué normas nos cobijan y cuál es la responsabilidad de nuestra gestión. En los siguientes capítulos vamos a hablar de cómo se comportan las cooperativas en términos de innovación y de otros temas interesantes también. Entonces nos vemos en el capítulo 3 y muchísimas gracias.